La guía de matemáticas de quinto grado de la semana 5 de la fase 1 se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, siempre recordar que tenemos nuestro pequeño calendario de desarrollo de clases durante la presente semana. Los contenidos a desarrollar, su día y de qué unidad están tomados. Y siempre ubicamos acá las páginas del libro de texto de donde se toman cada una de estas clases, los cuales pues sabemos que por el momento no contamos con esos libros, ¿verdad? Pero muy pronto ojalá pues puedan llegar a las manos de los estudiantes. Muy bien. Tenemos entonces que el día lunes, ¿verdad? La clase número 1 se toma de la página 45 del libro de texto. Su tema o contenido es el 1.8, multiplicación de un número hasta las centésimas por un número natural de una cifra. Como siempre, solo recordar que se encuentra un problema o un ejemplo de ese contenido. Y luego la solución de ese problema o contenido, es decir, el procedimiento con el cual se resuelve. El paso 1, lo que debemos de hacer. En el paso 2, lo que hay que hacer. Y en el paso número 3. Y al final tenemos la respuesta. Este proceso también se explica en la sección Comprende, en donde debemos de leerla para comprender qué nos pide en el contenido que hagamos para poder resolver los problemas de matemáticas que se nos presentan. Cuando ya hemos copiado todo esto al cuaderno de matemáticas, hemos desarrollado la clase de este día. Debemos de estudiarla, entenderla, tratar de comprenderla para poder luego pues hacer los ejercicios. Nos vamos al día 2, también tenemos la clase del día 2, la multiplicación de números hasta las centésimas por un número natural de 2 o 3 cifras. El mismo esquema, tenemos el problema o ejemplo que nos presenta el libro de texto. También nos presenta soluciones que son el procedimiento o los pasos a seguir para encontrar la respuesta de este ejemplo. Hay dos, el ejemplo A, este es su proceso explicadito y aquí está la respuesta. Y el ejemplo B, igual aquí está su proceso, los pasos a seguir y llegamos también a la respuesta. Y todo esto que se ha hecho en la sección de soluciona se ve nuevamente en la sección comprende, es decir, se nos recuerda cuáles son los pasos o cuáles los puntos a tomar en cuenta para desarrollar este contenido número 2 de esta semana. Nos vamos entonces y tenemos el día miércoles también con un nuevo contenido, multiplicación de decimales por un natural con 0 en el producto. Se nos presenta el ejemplo, en este caso 2 ejemplos. Se nos presenta la solución o procedimientos a seguir por cada uno de ellos, tanto del ejemplo A, los pasos para llegar a la respuesta, y el ejemplo B, los pasos para llegar a la respuesta. Y nuevamente, en la sección Comprende se nos vuelve a dar una explicación de ese contenido. Nos vamos entonces al día jueves, 4 de marzo, y tenemos un nuevo contenido. División de números hasta las décimas entre un número natural de una cifra. Tenemos nuestro ejemplo, ¿verdad? Como ya estamos aprendiendo a seguir esa secuencia del contenido. Luego soluciona, es decir, el proceso a seguir para encontrar la respuesta que nos da. Y la parte teórica, es decir, el recordatorio de todo lo que hicimos en soluciona, ¿verdad? Un nuevo ejemplo también para tomarlo en cuenta. Todas estas clases que se han planteado acá, debemos de copiarlas, cada una de ellas, en nuestro cuaderno de matemáticas, poniendo su fecha respectiva del día que se copió la clase. Cuando hemos finalizado todo este proceso de copiar todas estas clasecitas, ¿verdad? Desde el primer contenido, entonces pasamos a la siguiente sección de guía de tareas, que también está pues en su guía, ¿verdad?
En la sección guía de tareas, es la parte que nos toca resolver en ella. Ya con la guía de tareas, ella no la vamos a copiar en el cuaderno. Esta no la copiamos ahí, sino que la resolvemos aquí mismo, en las hojitas que tenemos de esta guía de tareas. Igual, como el video anterior que explicábamos, por cada contenido que hemos estudiado y copiado en nuestro cuaderno de matemáticas, así aparecen los ejercicios de la misma. Aquí está el mismo contenido, pueden observar ustedes el 1.8 y aquí están los ejercicios del día lunes de ese contenido 1.8. Y aquí nos dice la explicación. Colorea el dibujo de acuerdo con los resultados obtenidos. Entonces, tenemos que resolver estos 4 ejercicios, el A, B, C y D. Y por cada uno que resolvamos, vamos a ver la respuesta a cuál pertenece de estos animalitos. Por ejemplo, de el ejemplo A, 3.41 centésimas por 2. Vamos a hacer el procedimiento tal como lo aprendimos aquí en este ejemplo, ¿verdad? Siguiendo estos pasos. Y encontramos la respuesta. Cuando tengamos la respuesta, vamos a irnos a ver las figuritas de los animalitos para ver cuál de ellos tiene la respuesta que nosotros tenemos acá. Cuando lo encontremos, entonces a ese animalito le vamos a dar el color que nos indica. En este caso, el A dice que hay que darle color rosado. Lo mismo vamos a hacer ya con el ejemplo B, cuando tengamos la respuesta, qué animalito tiene el resultado y le damos el color gris. En el C, quien tenga la respuesta de los animalitos después del procedimiento, el color amarillo. Y finalmente, el animalito que tenga la respuesta del procedimiento del ejercicio D, le damos el color cafecito. Entonces, tenemos que hacer los procedimientos para luego, teniendo las respuestas respectivas que coinciden con la que tienen los animalitos, así es el color que tendrán cada uno de ellos. Nos vamos entonces al día 2, ¿verdad? La clase 2. Y tenemos también acá, ¿verdad?, el mismo contenido, el 1.9, y los ejercicios, el 1.9. Muy bien. Entonces acá se nos presentan también 2 problemas. Dice, descubre el peso en libras de los siguientes animales. ¿Cuánto pesa este rinoceronte y cuánto pesa este oso polar? Entonces, para esto, para encontrar la respuesta, nos guiamos bajo la explicación que nos da la sección soluciona del contenido 2, ¿verdad? Los mismos pasos, siguiendo la misma teoría, el mismo procedimiento, vamos a encontrar la respuesta de acá, del rinoceronte y del oso polar. Cuando ya tengamos ese proceso plasmado acá en este cuadrícula, que pongamos los numeritos y tengamos esa respuesta, vamos a ver cuánto es el peso de ese animalito. Eso es lo único que vamos a hacer acá. Solo hacer todo este proceso siguiendo estos pasos y tener la respuesta al final igual acá en la del oso polar. Y estaríamos resolviendo los ejercicios del día 2, de los contenidos 2. Nos vamos al contenido 3, que es este. Nos vamos a la guía de tareas también y ahí vemos que esta clase que copiamos en el cuaderno del contenido 1.10, sus ejercicios son también estos, los del 1.10, estos 2 candados. Acá nos están pidiendo, ¿verdad?, que encuentre la clave para abrir el candado. Entonces, siguiendo los pasos que nos explicó el contenido de la clase 1.10, venimos nosotros y hacemos el procedimiento en la cuadrícula. Acá ponemos los numeritos, ¿verdad? Y luego hacemos las multiplicaciones tal como indica acá estos pasos, ¿verdad? Solo que aquí son otros ejercicios y este es otro ejercicio, pero el proceso es el mismo, ¿verdad? No cambia. El proceso es el mismo, ¿verdad? La misma forma de multiplicar, ¿verdad?, la misma ubicación de los números, solo que cambian las cantidades que se están multiplicando. Pero todo el proceso es el mismo. Así que el recordar la clase de estos pasos nos va a permitir que podamos hacerlo igualmente acá en la cuadrícula. Y cuando ya tengamos la respuesta correcta, entonces vamos a saber cuál era la clave, ¿verdad?, para abrir el candado y también el segundo candado. Haríamos entonces esos procesos. Excelente.
Nos vamos entonces a la última clase de la semana, ¿verdad? Y igualmente nos vamos a los últimos ejercicios de esta semana. El 2.2, vea, división de números hasta las décimas entre un número natural de una cifra. El mismo contenido de ejercicios para ese día asignado. Aquí se nos presenta un trencito y dice, une con una línea el vagón y la llanta que le corresponde. Podemos ver el trencito le faltan sus llantas. Las llantas aquí están. Entre este grupo faltan 4 llantas. Aquí hay más de 4 llantas. Ve, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llantas. Pero solo ocupamos 4. ¿Cuál llanta va en cada una de ellos? Eso es lo que vamos a descubrir siguiendo este procedimiento que se nos explicó en la clase del día 4, el día jueves. Entonces, lo mismo, si seguimos ese orden, siguiendo los pasos de cómo hacer esa división, iremos entonces resolviéndolo acá en la cuadrícula de cada vagón, ¿verdad? Aquí vamos a dividir, vean, 8.4 décimas entre, el signo entre acá, 4. Y hacemos la división, así como se ve aquí en el ejemplo, pueden observar, ¿verdad? Hacemos todo, solo que ya sabemos que cambian los números, pero el proceso es el mismo. Cuando ya encontramos la respuesta de esta división, vamos a dirigirnos a ver cuál de las llantas tiene esa respuesta que necesitábamos. Y cuando lo encontremos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, solo vamos a unir la línea, es decir, vamos a ver cuál respuesta nos dio acá para ver de estas llantas a cuál, partiendo de la llanta del ejemplo del ejercicio que resolví, perdón, venimos y pasamos la línea. Si creemos, si a la hora de ver la respuesta vemos que es, por ejemplo, 3.9, la línea iría hacia unirse al 3.9. Pero si la respuesta fue, por ejemplo, 3.1, la línea parte siempre de el vagón que estábamos trabajando y trazamos la línea con una reglita para que nos quede más rectecito. Y lo haríamos siempre lo mismo con el ejercicio B, C y D, siguiendo el mismo proceso, los mismos pasos a seguir. Hay que leer la información bien para poder hacer cada una de las divisiones que se encuentran en los diferentes vagones y luego ir descubriendo las respuestas que están en cada una de las llantitas y unirlas a través de una línea recta. Al hacer todo eso estaríamos finalizando el desarrollo de la guía de matemáticas de la semana 5 de quinto grado.